No has encontrado este vídeo por casualidad. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, algo siempre parece arrastrarte de vuelta a la misma vida? Los mismos problemas, las mismas limitaciones, como si estuvieras atrapado en un bucle, repitiendo patrones que no elegiste, pero que insisten en repetirse. Hoy descubrirás por qué ocurre esto y cómo salir de este ciclo para siempre. No se trata de cambiar el mundo, no se trata de luchar contra las circunstancias, se trata de activar un interruptor interno que te conectará con una versión de tu vida en la que todo lo que deseas ya es real, no como una posibilidad lejana, sino como una realidad paralela, ya vibrante, ya completa, esperando solo a que ajustes tu frecuencia para sintonizarla. Y aquí está la promesa que te acompañará hasta el final. No necesitas crear nada, solo necesitas acceder. Ahora, antes de continuar, necesito que hagas algo por ti mismo. Comenta a continuación: acepto la nueva realidad. No es un gesto vacío, es un acto de reconocimiento. Cuando declaras esto, estás enviando una señal a tu subconsciente y al universo. Estoy listo para ver lo que siempre ha estado aquí. Y esto es crucial, porque la realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que aceptas como verdad. Al comentar estás asumiendo una posición de poder, la posición de quien ya sabe que el cambio no está ahí fuera, sino dentro de sí mismo. Ese comentario es como un clic, un primer paso consciente para salir de la ilusión de la continuidad y entrar en la frecuencia donde todo es posible. Tu mente necesita un disparador, una señal clara de que estás listo para romper con los patrones antiguos. Cuando escuchas estas palabras, estás activando un proceso interno de alineación. No se trata de creer ciegamente. Se trata de abrir una puerta a una versión de ti mismo que ya vive la vida que sueñas. Porque, como descubrirás, todo ya existe. La versión de ti que es próspera, realizada y en paz ya está aquí. Solo que en una frecuencia diferente a la que estás sintonizado ahora. Antes de sumergirnos en este conocimiento, haz esto por ti. Suscríbete a este canal. No es una petición aleatoria, es una invitación a unirte a un campo de personas que están despertando a la misma verdad. La realidad no es algo que se conquiste, sino algo que se accede. Al suscribirte, estás diciendo al algoritmo y al universo que quieres más de este tipo de contenido, que estás listo para ver más allá de lo obvio, que no quieres vivir más en la superficie de las cosas, sino en la profundidad donde ocurre la verdadera transformación. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees sobre cómo funciona la vida. ¿Has oído hablar de Bashar? No es un gurú, ni un filósofo terrenal. Bashar es una conciencia extraterrestre canalizada por Darryl Anka, que durante décadas ha traído mensajes capaces de desmontar las estructuras más rígidas de nuestra percepción. Su voz no viene a convencer, sino a recordar. Recordar que no eres un ser limitado por un cuerpo, por un tiempo o por una única versión de la realidad. Eres un campo de conciencia infinita, capaz de navegar entre frecuencias como quien cambia de canal en un aparato que nunca se apaga. Y es exactamente eso lo que quiere que entiendas. La realidad no es un lugar fijo, es un espectro de posibilidades, todas existiendo ahora, todas accesibles, siempre que sepas cómo sintonizarlas. Bashar no habla de teorías, habla de mecánicas, mecánicas de la conciencia. Cuando alguien le pregunta ¿cómo puedo cambiar de realidad?, responde con una simplicidad que cortaría cualquier ilusión. No cambias la realidad, cambias la frecuencia. Y ese cambio no es un proceso, es un salto que ocurre en el instante en que decides, de forma absoluta, que la versión de ti mismo que deseas ya es real. No mañana, no después de merecerlo, no cuando las condiciones externas finalmente se alineen. Ahora. Porque el ahora no es un punto en el tiempo, es un estado de conciencia. Y es en ese estado donde eliges qué realidad vas a experimentar. Imagina una televisión con infinitos canales, todos transmitiendo al mismo tiempo. No necesitas crear un nuevo programa, solo necesitas cambiar de canal. Tu vida actual es un canal, la vida que deseas es otro. ¿Y el mando a distancia? Está en tus manos, o mejor dicho, en tu conciencia. Bashar usa esta analogía, no por casualidad.
Quiere que sientas lo simple y al mismo tiempo lo profundo que es este mecanismo. No hay lucha, no hay espera, no hay un camino que recorrer. Solo está la elección de qué frecuencia vas a sostener. Y aquí está el truco. La frecuencia no es algo que alcanzas, es algo que eres. Antes de continuar, presta atención a este mensaje. Ya lo has intentado todo. Afirmaciones, visualizaciones, cursos genéricos. Pero nada funcionó porque te faltaba el método correcto. Esta guía es diferente. Aquí aprenderás a romper creencias limitantes, de una vez por todas, y sustituirlas por una mentalidad de abundancia que atrae dinero, amor verdadero y oportunidades. Como un imán. No se trata de pensar positivo, sino de reprogramar tu energía para sintonizar con la frecuencia de la prosperidad. Haz clic en el enlace de la descripción de este video o en el primer comentario fijado, y tendrás acceso a un material que ya ha ayudado a cientos de personas a sintonizar con la frecuencia de la prosperidad. Cuando miras tu vida y ves repetición, los mismos problemas, las mismas limitaciones, las mismas sensaciones de carencia, no es porque el universo esté conspirando contra ti, es porque estás sintonizado en una frecuencia que repite esos patrones. Y la buena noticia es que puedes cambiarlo, no con esfuerzo, sino con alineación. Bashar no está hablando de pensamiento positivo, ni de ley de la atracción en un sentido superficial. Está hablando de resonancia, de coherencia, de convertirte aquí y ahora en la versión de ti mismo que ya vive en la realidad que deseas. Porque esa versión no está en el futuro, no está ahí fuera, está aquí en una capa de la existencia, que aún no estás percibiendo, pero que puedes acceder en cualquier momento. ¿Y cómo lo haces? No con visualizaciones vacías, ni afirmaciones repetidas sin sentimiento. Se trata de comprender que todo lo que experimentas es un reflejo de tu frecuencia interna. Si quieres una vida diferente, no necesitas cambiar el mundo. Necesitas cambiar lo que estás transmitiendo. Tu realidad no es un escenario fijo, es un espejo que refleja en tiempo real el estado vibracional que sostienes. Cuando entiendes esto, la pregunta deja de ser ¿cómo creo la vida que quiero? Y pasa a ser ¿cómo me convierto en la persona que ya vive esa vida? Porque la creación no es un acto, es un estado de ser, y es aquí donde la mayoría de las personas tropiezan. Quieren cambiar la realidad sin cambiarse a sí mismas. Quieren atraer abundancia sin sentirse abundantes. Quieren amor sin amarse. Quieren paz sin ser paz. Bashar es implacable en este punto. No puedes experimentar algo que no es tu vibración. Si estás emitiendo carencia, el universo no te dará abundancia. Te dará más experiencias de carencia, no como castigo, sino como reflejo, no como condena, sino como espejo. Y el espejo no miente, solo muestra lo que estás siendo. Ahora imagina por un segundo que eres capaz de sentir, en este mismo momento, la realidad que deseas, no como una fantasía, sino como una verdad tan tangible como el aire que respiras. ¿Qué cambiaría en ti? ¿Cómo te moverías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo reaccionarías a las situaciones? Estas no son preguntas retóricas, son portales, porque cuando empiezas a actuar, a pensar y a sentir como la versión de ti mismo, que ya vive en la realidad deseada, literalmente estás girando el interruptor, estás cambiando de canal. Y lo más increíble es que no necesitas esperar para ver los resultados. Tú ya eres el resultado. Pero aquí viene el desafío. La mente física, aquella acostumbrada a la ilusión del tiempo, del esfuerzo y de la linealidad, resistirá. Querrá pruebas, querrá un plan, querrá saber cómo va a ocurrir. Y Bashar es claro, la mente física no concibe, percibe. El cómo no es asunto suyo. El cómo es de la mente superior, de la conciencia expandida, que ya sabe que todo existe simultáneamente. Tu misión no es entender el mecanismo, es confiar en él, es soltar la necesidad de controlar cada paso, y en su lugar, anclarte en la certeza de que la realidad que deseas ya es real, solo que no está en el canal que estás viendo ahora. Y es en este punto donde la mayoría de las personas se rinden, porque es más fácil creer que el cambio es un proceso largo, lleno de etapas, que aceptar que puede ser instantáneo. Es más fácil aferrarse a la ilusión de la continuidad que enfrentar el vacío que existe entre un cuadro y otro.
ese espacio donde todo es posible, donde ya no eres quien eras, pero aún no eres quien serás. Pero es exactamente en ese vacío donde ocurre la magia. Es ahí donde saltas, no de una realidad a otra, sino de una definición de ti mismo a otra. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces la vida parece cambiar de repente? Un insight, una decisión, un momento de claridad, y de pronto todo se reordena. No es coincidencia, es física cuántica en acción. Y no hablo de teorías abstractas, sino de algo que científicos como el físico David Bohm ya exploraron. La idea de que la realidad es un holograma, donde cada parte contiene el todo, y donde la separación entre observador y observado es una ilusión. Bohm llamaba a esto orden implícito, un campo unificado donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Y lo que llamamos realidad es solo la versión que nuestra conciencia está proyectando en el momento. Bashar no está inventando nada. Está describiendo en un lenguaje accesible lo que la ciencia más avanzada ya viene sugiriendo. Que el universo no es un lugar, sino un estado de conciencia. Y aquí entra la investigación del Dr. Joe Dispenza, neurocientífico que estudió cómo la meditación y la visualización pueden literalmente reconfigurar el cerebro. En sus experimentos, demostró que cuando las personas entran en estados elevados de coherencia cerebral, es decir, cuando sus ondas cerebrales comienzan a vibrar en frecuencias más altas, como las ondas gamma, logran acceder a información y realidades que antes parecían inaccesibles. Dispenza prueba que, cuando cambias tu estado interno, cambias tu realidad externa. No es metafísica, es neuroplasticidad, es física, es ciencia, y es exactamente lo que Bashar está diciendo. No necesitas crear una nueva realidad, necesitas acceder a la frecuencia, donde ya existe. Pero, ¿cómo saber si ya estás cambiando de realidad? Bashar señala señales sutiles, pequeñas coincidencias, cambios en la forma en que las personas reaccionan a ti, una sensación interna de que algo se ha desplazado. Estos no son casualidades, son evidencias de que ya estás sintonizando una nueva frecuencia. Y aquí está el punto crucial. El cambio no necesita ser dramático para ser real. De hecho, cuanto más natural sea, más profundo es. Porque no se trata de forzar una transformación, sino de permitir que surja a medida que te alineas con la versión de ti mismo que ya vive en esa realidad. Y es en este momento donde muchos se pierden. Porque la mente racional quiere pruebas, quiere un mapa, quiere garantías. Pero la conciencia no funciona así. No necesita pruebas, sabe. Y es ese saber interno, esa certeza que no depende de nada externo, lo que permite el salto. Bashar no te pide que creas ciegamente, te invita a experimentar, a probar, a observar en los próximos días cómo pequeños cambios en tu estado interno generan reflejos inmediatos, en el mundo a tu alrededor. Porque la realidad no es algo que conquistas, es algo que percibes. Y la percepción cambia cuando tú cambias. Ahora hablemos del tiempo, o mejor dicho, de la ilusión del tiempo. Bashar es categórico. No existe un proceso de cambio. Lo que existe es la elección de qué realidad vas a hacer consciente ahora. El tiempo es una construcción de la mente para darle sentido a la experiencia física, pero en realidad, todo existe simultáneamente. Cuando decides ser la persona que ya vive en la realidad deseada, no hay espera. No hay transición, solo hay el reconocimiento de que ya estás ahí. Y esto no es una metáfora, es literal. Porque si todo es frecuencia, entonces cambiar de realidad es como sintonizar una radio. No necesitas construir la estación, solo necesitas ajustar el dial. Y es aquí donde la mayoría de las personas fallan, porque quieren cambiar la realidad sin cambiarse a sí mismas. Quieren atraer abundancia sin sentirse abundantes. Quieren amor sin amarse. Quieren paz sin ser paz. Bashar es claro, no puedes experimentar algo que no es tu vibración. Si estás emitiendo carencia, el universo no te dará abundancia. Te dará más experiencias de carencia. No como castigo, sino como reflejo. No como condena, sino como espejo. Y el espejo no miente, solo muestra lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo lo haces en la práctica? Bashar sugiere un ejercicio simple, pero profundo. Cierra los ojos y crea dos imágenes.
En la primera, coloca tu vida como es hoy. En la segunda, coloca tu vida como la deseas. No como un sueño lejano, sino como una realidad ya existente. Observa las diferencias, siente las diferencias, porque cada detalle, la forma en que te mueves, en que respiras, en que interactúas, es un marcador vibracional. Y cuando empiezas a incorporar esos marcadores, en tu día a día literalmente estás girando el interruptor, estás cambiando de canal. Y aquí está la clave. No se trata de forzar el cambio. Se trata de permitir el contraste, porque la realidad no es algo que controlas. Es algo que eliges. Y esa elección no es intelectual, es vibracional, es fisiológica, es existencial. Cuando adoptas, aunque sea por unos instantes, la postura, el tono de voz, la respiración y la energía de la versión de ti mismo que ya vive en la realidad deseada, estás enviando una señal al universo y a tu subconsciente de que estás listo para acceder a esa frecuencia. Y el universo responde, no porque te esté dando algo, sino porque finalmente estás sintonizado con lo que ya existe. Ahora imagina que ya eres esa persona, no dentro de un año, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, ¿qué cambiaría en ti? ¿Cómo te moverías por el mundo? ¿Cómo reaccionarías a los desafíos? Estas no son preguntas hipotéticas, son invitaciones, porque cuando empiezas a actuar, a pensar y a sentir, como la versión de ti mismo que ya vive en la realidad deseada, no estás intentando cambiar, ya has cambiado. Y la vida a tu alrededor comienza a reorganizarse para reflejarlo. Y es aquí donde llegamos, al núcleo del mensaje de Bashar: tú no creas, accedes. No hay nada que construir, porque todo ya existe. No hay nada que atraer, porque todo ya está aquí. Lo que existe es una elección. ¿Qué frecuencia vas a sostener? ¿Qué versión de ti mismo vas a permitir que se haga real? Porque la realidad no es algo que te ocurre, es algo que ocurre a través de ti. Y cuando entiendes esto, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza entre frecuencias, donde cada paso es una elección, y cada elección es un portal. Así que te dejo con una pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a soltar para acceder a la vida que ya existe en otra frecuencia? No mañana, no cuando todo sea perfecto, ahora, porque el ahora es el único lugar donde ocurre el cambio real, y es aquí donde todo comienza y termina, porque en el fondo no hay principio ni fin, solo hay el eterno ahora, donde todas las versiones de ti ya existen y donde lo único que separa una realidad de otra es la frecuencia que eliges sintonizar. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Cada vez que comentas, acepto la nueva realidad, cada vez que te suscribes a este canal, cada vez que eliges conscientemente acceder a una frecuencia más elevada, te estás conectando a un campo de conciencia, que ya está haciendo lo mismo. Porque el cambio no es individual, es colectivo, y es así como nosotros juntos creamos, o mejor dicho, accedemos a un mundo donde todo es posible. Ahora respira hondo, porque la vida que deseas no está en el futuro, está aquí, y está esperándote, no como una posibilidad, como una realidad que ya eres. Solo tienes que girar el interruptor.